Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Hola a todos, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados. Mercados donde la semana pasada terminaban con tensión, había declaraciones de China respecto a las tierras raras que no gustaban a Trump en Estados Unidos, se volvía a hablar de aranceles, se volvía a hablar de guerra comercial de nuevo entre los dos gigantes, y esto hacía que los mercados acabaran la semana pasada tensos. Declaraciones a lo largo del fin de semana mucho más conciliadoras hacían que el inicio de esta semana fuera ya más positivo en los mercados financieros internacionales. A todo esto ayudaba los resultados empresariales, que están siendo muy buenos, y los inversores prestaban su atención precisamente a las cuentas de las empresas. Y también ayudaban a mitad de semana las palabras de Powell, donde se volvía a hablar de bajadas de tipos de interés, y el mercado descontaba una probabilidad muy alta después de esas palabras de próximas bajadas de tipos de interés. En cambio, en la sesión del jueves, tensión de nuevo debido al sector financiero. Dos bancos pequeños en Estados Unidos anunciaban provisiones sobre créditos, con lo cual hacía en la sesión del viernes que las entidades financieras europeas tiraran para abajo debido a la incertidumbre que pueden generar esas tensiones crediticias en dos bancos americanos. En medio de todo esto, pues hay que hablar de datos macroeconómicos que se pueden hablar de regulares en Estados Unidos. Algunos datos que debían conocerse esta semana debido al cierre estatal se han retrasado, pero vamos a tener como ejemplo el IPC de Alemania, que salió en línea de las estimaciones, venía de un dato de 2,2, se preveía 2,4, que es el dato final. El índice CIU de confianza inversora en la zona euro, 26,1, se preveía un 30,2, salía un 22,7, un retroceso importante. Producción industrial en la zona euro también empeora, desde el 0,5 al menos 1,2, cuando se preveía al menos 1,6, un poco mejor que las estimaciones. Índice manufacturero de la FED de Filadelfia también recorta, 23,2 a una tasa negativa de 12,8 cuando se prevía un 8,6, y el IPC de la zona euro en línea de lo estimado en el 2,2, subiendo desde el 2%. Con esto hay que hablar de los cierres semanales, cierres donde ha habido cierta volatilidad, y teníamos que Frankfurt se dejaba el 1,74%, París subía el 3,24%, Londres caía al 0,77%, Madrid subía el IBEX 35 un 0,79% en la semana, acabando en los 15.609 puntos. Estados Unidos el SP 0,33% arriba, el Nikkei japonés menos 1,05. En divisas, el euro dólar 1,1677 unidades, euro yen 175,61, euro libra 0,8697. En el mercado de bonos, Alemania acababa en el 2,58%, España en el 3,11%, Estados Unidos en el 4%, recortando ligeras posiciones respecto a la semana anterior. El petróleo, gran protagonista, caía al 2,8%, terminando en $61,07 el barril. El oro volvía a subir de una forma importante, un 5,76% en la semana, acabando en $4.227,15 la onza. Con esto les emplazamos para el siguiente espacio, que damos paso a actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad, en esta ocasión, queremos traerles la temporada de resultados, el inicio de la temporada trimestral de resultados, la presentación de los resultados de las cuentas de las empresas cotizadas, que es un hecho muy importante porque es sobre lo que se debe cimentar las cotizaciones alcistas, las alzas que se produzcan en bolsa, y sobre lo que debe de seguir las subidas bursátiles. Hay que hablar que la temporada de resultados está recién estrenada y que los que se están presentando se puede hablar que son extraordinariamente positivos. Anuncian también las empresas un guidance, un futuro también bastante optimista, y todo esto se está reflejando, como queremos comentar, en las cotizaciones de las empresas que están ya en su presentación. En Europa, por ejemplo, han rendido cuentas ya empresas del estilo de Ericsson, ASML, la empresa de lujo LVMH o Nestlé. La primera era a principios de semana Ericsson, que presentaba unas cifras muy por encima de los expertos, de los que preveían los expertos, y la acción subía más del 18%. Esto era en la jornada del martes. Posteriormente hay que hablar que la siguiente era la empresa de lujo francesa LVMH, Louis Vuitton y los holding que hay por debajo, que tras 2 trimestres consecutivos de caídas sorprendía positivamente al alza. Una recuperación muy fuerte se presentaba en la jornada del miércoles. Las acciones subían en la bolsa francesa más de un 12%, tiraba del sector de lujo en toda Europa y ayudaba mucho al índice francés en las subidas semanales. ASML, el fabricante
de chips. También presentaba el miércoles sólidos resultados, subían más del 3%, un crecimiento, en el caso de Nestlé hay que hablar que presentaba un crecimiento más moderado de sus resultados, pero gustaba mucho el plan de reestructuración para los próximos 3 años que contempla el despido, la reestructuración de personal de hasta 16.000 personas. Subía con estas noticias más del 9%. En Estados Unidos comenzaba la gran banca a presentar resultados, eran extraordinariamente buenos, muy por encima de las estimaciones y ayudaban mucho a los índices bursátiles. Hay que hablar, por tanto, que los resultados son buenos. Esto, si sigue así en los próximos días, que seguirán presentando más compañías, debería tranquilizar los ánimos de los inversores. Otra cosa es lo que hayan subido las compañías y las valoraciones que estimen los expertos, pero las noticias son bastante positivas. Con esto terminamos este espacio y damos paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Alemania permitirá a los jubilados trabajar y ganar 2.000 euros al mes libres de impuestos. Esta medida forma parte de la iniciativa del canciller Merz para abordar la escasez de mano de obra y reactivar la mayor economía de Europa. Periódico 5 días. La gran banca de Wall Street dispara sus beneficios y supera las previsiones. El sector está viviendo una época dorada gracias a la exuberancia de la bolsa y las operaciones corporativas. Periódico Diario de León. El aeropuerto sigue al alza tras el empujón del verano. El aeropuerto de León se desmarca a nivel autonómico con un alza de pasajeros del 11%. Valladolid y Burgos perdieron actividad. Periódico El Mundo. La lucha contra los incendios eleva el gasto de medio ambiente un 22%. La Consejería de Medio Ambiente es la que más crece en el presupuesto de la Junta de Castilla y León para el próximo año. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Fran en el programa. Bienvenido. Gracias. Ha seleccionado como valor la OPA BBVA Sabadell. Así es. ¿Por qué? Bueno, sin duda es una de las noticias, creo que la noticia más importante de la semana, y además lo ha sido o lo será dentro del año, de las más importantes de los últimos meses. Es una operación que se iniciaba en abril del año 2024. BBVA decía lanzar una oferta pública de adquisición de acciones sobre Sabadell y de hecho ya hace en torno a 5 años habían iniciado conversaciones. La operación se planteaba como una fusión por absorción donde existiría un canje de acciones entre las dos entidades, pero finalmente la operación no salió adelante. ¿Qué ha ocurrido entonces? Bueno, como decíamos, hablamos, o algunos expertos hablan de fracaso de la operación de esa OPA lanzada por BBV y por tanto se produce la retirada de la misma. Además ha ocurrido en el día de ayer. BBVA había condicionado la validez de la operación a que tuviera un éxito determinado, pero finalmente los derechos de voto de accionistas del Sabadell se han quedado en un 25,5% por debajo de ese nivel del 30% establecido por la entidad, por BBVA, para cumplir con la normativa y con esa estrategia que BBVA había marcado. Hay que buscar varias razones en ese rechazo. En primer lugar, yo creo que muy importante además tiene que ver con la recomendación dada por el Consejo de Administración de Sabadell, que lo ha convertido en una guerra mediática entre las dos entidades, donde por todo tipo de medios hemos visto que recomendaciones de una y otra hacia su propio terreno. En este caso, como medida de defensa por parte del Sabadell, proponiendo o prometiendo a los accionistas una mayor remuneración. Otra de las razones hay que buscarla en cuanto a la opinión personal de los accionistas, que preferían que la entidad siguiera de forma independiente. Luego ha habido factores políticos y sociales, muchas entidades o instituciones se habían opuesto a lo mismo y desde un punto de vista de mantenimiento de puestos de trabajo también puede ser una de ellas. Y factores puramente económicos que consideraban que el precio y la estructura de la operación no eran lo suficientemente atractivos. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Bueno, las consecuencias varias en función de a quién le afecten. En este caso, para el caso de BBVA, aunque la cúpula ha dicho que se va a mantener a cargo del banco, sin duda debilita la misma, puesto que lo habían prometido como uno de los grandes logros si esto salía adelante. Desde luego que van a retomar medidas para devolver el capital a los accionistas, como puede ser recompras de acciones o dividendos extraordinarios, y desde luego van a tener que seguir un plan estratégico independiente.
Por otro lado, para el caso de accionistas y de la empresa, en este caso Banco Sabadell, mantendrán la independencia, van a continuar con la venta de la filial británica y van a también a ofrecer mayor rentabilidad a los accionistas. Hay que tener en cuenta que la acción ante el fallo de la operación, bueno, pues debido a esa prima ofrecida, lógicamente se tendrá que reajustar, y se está hablando ya por parte de algunos expertos la posibilidad de fusiones adicionales, en este caso apuntan a Unicaja. Y finalmente una lectura política que, digamos que fortalece al gobierno, que se había opuesto a la operación, que había puesto trabas a la misma, sobre todo que limitaba al BBVA, y si esto le ha permitido ser exitoso, pues bueno, pueden continuar limitando las operaciones corporativas en España. Y finalmente, ¿cómo se han comportado y qué opinan los expertos? Bueno, en el último año el comportamiento de las dos ha sido espectacular, 76-72% es lo que han subido las dos entidades, 76 para BBV y 72 para Sabadell. En el día de hoy, que ha sido cuando hemos visto el reflejo de la noticia de ayer, los precios, como era lógico, volatilidad, subida para BBVA, caídas para Sabadell. BBVA ha llegado a subir un 10%, ha finalizado subiendo un 6% y ha caído Sabadell un 6%. Algunos expertos ya habían tomado sus decisiones en días atrás, habían vendido las acciones de Sabadell en el mercado, incluso algunos habían optado por comprar las de BBVA. En cualquier caso, la gran mayoría se han visto sorprendidos porque pensaba que esto iba a salir adelante. Y tras lo ocurrido, pues bueno, hay operaciones de todo tipo, están, digamos que, estableciendo sus estrategias respecto a qué va a ocurrir en el futuro. En cualquier caso, parece que lo más sensato es pensar que el ciclo bancario es lo que va a determinar lo que van a hacer unas u otras, más que el comportamiento de forma individual. Pues muchas gracias, Fran, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, en la que destacamos el lunes Producto Interior Bruto en China, índice de precios a la producción en Alemania. El martes, comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El miércoles, balanza comercial en Japón, IPC en Reino Unido. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, balance general de la Fed. Y por último, el viernes, PMI manufacturero en Alemania, IPC en Estados Unidos, PMI manufacturero y de servicios en Estados Unidos. Y siendo todo esto en esta ocasión, no tenemos más que despedirnos, recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.